Buenos días, señores estudiantes del programa de Contaduría Pública, la asignatura de Investigación y Ciencia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Un saludo especial para todos los compañeros, Laura, Juliet, Sheila, Dana, Jessica, Jimmy, Santiago, Angie, Ángela, Paola, Julio Andrés, Yaira y Jessica Pamela. Entonces hoy continuamos con ese movimiento de pensamiento, de ciencia e investigación que conocemos como la epistemología, esa que hemos venido trabajando y tratando desde la antigüedad, desde la cultura clásica helénica en los griegos hasta nuestros días. Y la he dividido así con el fin de darle un orden y hoy vamos a ver entonces las escuelas que dieron origen a tres de las ciencias que son comunes para nosotros: economía, contabilidad, administración. Porque son ciencias comunes, porque manejan un objeto de investigación particular, que son las empresas, las organizaciones, tanto públicas como privadas. Ese es nuestro escenario en nuestras profesiones. Por lo tanto, tienen en común muchas raíces de conocimiento, muchas raíces de investigación y muchas raíces de ciencia, siendo la economía la primera de las tres. Vamos a ver hoy entonces cómo surge la economía. Habíamos quedado en una diapositiva en la última clase hablando de Adam Smith, que fue el segundo pensador, filósofo, historiador, economista. Bueno, no podríamos decir que fue economista, simplemente cuando fija las ideas económicas, pues después se le va a llamar como un economista clásico. En su momento todavía no existía la economía, simplemente algunos principios políticos y algunos principios económicos, pero como tal, más tarde, post-morte de Adam Smith, se le va a reconocer como ese gran economista clásico. Bien, entonces habíamos dicho que fue el segundo en la cátedra de Glasgow, en la escuela escocesa, en el Reino Unido. Bien, veamos el movimiento que dio origen entonces a la economía. En, no solamente a la ciencia de la economía, también el positivismo en todas las ciencias, solamente que tomo en particular, por lo que nos compete, ya previamente dicho, que son estas tres ciencias, y cómo entonces se circunscriben dentro de ese movimiento europeo, el positivismo. Bien, el positivismo es una corriente compleja de pensamiento que dominó gran parte de la cultura europea y pasó a América, África y Asia con el colonialismo, es decir, con las grandes potencias del siglo XIX, XVIII, XIX y XX, entonces en los diferentes países conquistados o dominados por el capitalismo en estos tres continentes. Y por supuesto que en esos traslados, en esos viajes, en esos movimientos de personas, en esos emigrantes, fueron llevando a las diferentes culturas a estos países y a estos continentes, y por supuesto que el movimiento de pensamiento del momento, más o menos siglo XVIII, XIX y parte del siglo XX, bueno, en el siglo XX lo vamos a conocer como neopositivismo, pero digamos que en el siglo XIX, XVIII y XIX, pues pasa a estos continentes. Digamos que una de las características fundamentales del positivismo, ¿cuál es? O uno de los antecedentes para que se dé ese positivismo, ¿cuál es? Culmina en Europa entonces toda la transformación industrial.
lo cual posee enormes consecuencias para la vida social. La utilización de los descubrimientos científicos transforman todo el sistema de producción. ¿Cuál? El de la primera revolución industrial, que es la máquina. La máquina de Watt, por su nombre y su fundador en Inglaterra, entonces construye una máquina que va a transformar toda la vida agrícola y toda la producción artesanal que se desarrolló durante 16 o más siglos en Europa, y pues pasa una máquina a ser 100 veces más productiva que lo que se hace manualmente o artesanalmente. Entonces, este es un cambio importantísimo que transforma entonces, como dice, toda la producción. Se multiplican las ciudades porque la gente del campo, la gente del sector rural, se va a trabajar llamados por esa oferta de trabajo masivo, se va entonces para las grandes ciudades. Y crece de modo impresionante la red de intercambios comerciales, por supuesto. Al producir más cosas, al producir más bienes, como dice Adam Smith, pues va a haber un intercambio, va a haber una comercialización natural. Entonces todo eso aumenta la producción y la riqueza. Los representantes entonces del positivismo son Augusto Comte, el principal fundador de este movimiento positivista en Europa, específicamente en Francia, Johann Stuart Mill, hijo de Johann Mill, Herbert Spencer en Inglaterra, Jacob Melechow y Ernest Haeckel en Alemania, y Roberto Ardigo en Italia, son entonces los principales representantes del positivismo en Europa. Entonces veamos los postulados para entender un poco más este movimiento. El positivismo se reivindica el primado de la ciencia. Solo conocemos aquellos que nos permite conocer las ciencias, y el único método de conocimiento es el propio de las ciencias naturales. Entonces Augusto Comte no formula su teoría y su pensamiento diciendo entonces que el conocimiento, la epistemología, solo se da por la investigación científica. Y el método, entonces, es el propio de las ciencias naturales. Es decir, él no acepta esa otra corriente que venimos trabajando paralelo, que son el desarrollo de las ciencias sociales o de las ciencias del espíritu, las ciencias humanas. Segundo, el método de las ciencias naturales no solo se aplica al estudio de la naturaleza, sino también del estudio de la sociedad. Entonces veamos aquí que Augusto Comte también utiliza o fija ese postulado en el sentido de que las ciencias sociales, conocidas hasta ese momento, el siglo XVIII, estamos hablando de la historia, de la sociología, de la psicología, ¿no? Solamente se estudia también aplicando o siguiendo el método que siguen las ciencias naturales. Todo ese método que ya hemos trabajado en clases pasadas. Tercero, exalta la ciencia en cuanto único medio en condiciones de solucionar en el transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales. Entonces, tan positivista era que dice que el único método para solucionar los problemas, tanto humanos como sociales, es el método de la ciencia, o la metodología de la ciencia, o la investigación científica. Miremos particularmente cómo se da este movimiento en Inglaterra. Entonces surge a través del pensamiento utilitarista. ¿Qué es el utilitarismo?
Es una filosofía fundada a finales del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. Entonces, desglosemos esta definición. La mejor creación es la que produce mayor felicidad. Entonces, él centra, Betland centra entonces su teoría utilitarista en la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad en el fondo para él? Pues el bienestar. ¿Y qué da el bienestar? Tanto individual como colectivo. Pues las utilidades, el dinero, ¿no? La maximización de la utilidad. Entonces, como ya estamos viendo un movimiento industrial, ya estamos viendo cómo las ciudades crecen, ¿no? Cómo se vuelven ricas, ¿cierto? No solo por el colonialismo, ya lo dijimos atrás, por todos esos recursos que vienen de las colonias a las grandes potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, ¿no? Sino también por el intercambio de bienes, que ya no lo va a hablar Anne Smith más adelante y David Ricardo. Entonces, cómo se origina en estas ciudades estas utilidades, pues empiezan a dar riqueza. Entonces, Betland observa eso y simplemente ve útil formular este postulado en el sentido de decir que la felicidad es el bienestar. ¿Y el bienestar qué es? El dinero. Entonces aquí surge el famoso capitalismo. Entonces el capitalismo surge de este utilitarismo, ¿cierto? El dinero surge también como un bien de uso, etcétera, etcétera. Las empresas se empiezan a enriquecer también, empiezan a crecer su capital, empiezan a crecer las utilidades. Entonces, todo este capitalismo, todo este movimiento industrial, todo ese movimiento social, todo ese crecimiento comercial, todo ese crecimiento de edificios, de casas, de infraestructura, de vías, de calles pavimentadas, de autopista, pues eso genera un bienestar. Indudablemente que sí, eso genera un bienestar en los individuos. Lo que ellos no, no, no alcanzaban a visualizar a Adam Smith, David Ricardo, Joan Stuart Mill, bueno, todos esos economistas clásicos, es que el capitalismo salvaje no se veía o no se asomaba, ¿no? Y pues que este capitalismo salvaje, como lo conocemos hoy en día, trae grandes o ha traído grandes diferencias sociales y grandes problemas a la humanidad. Pero también es cierto que ningún otro movimiento económico, ni el socialismo, ni el marxismo, tampoco le han dado solución al problema económico, al problema social, a la redistribución de esas utilidades, pues vamos a ver entonces si se sigue manteniendo esa filosofía que dio origen al utilitarismo. Bien, autores, ya lo decíamos, Jeremy Betland, James Mill, papá de Joan Stuart Mill, hijo. Entre los representantes del utilitarismo inglés hay dos grandes teóricos de la economía clásica. Por supuesto, ahí los tengo subrayados y con negrita, que es Adam Smith y David Ricardo. Creo que son dos personajes que marcan entonces las bases o marcan o describen el camino a nuestras ciencias contables, económicas y administrativas. Porque vamos a ver en sus escritos, en sus teorías, en sus libros, cómo son los primeros libros que tenemos que leer como administradores o los primeros libros que tenemos que leer como contadores
o los primeros libros que tenemos que leer como economistas, dependiendo la ciencia que estamos o que estudiamos o que estamos estudiando. Pero definitivamente es la economía la que aparece entonces como una ciencia en un principio enmarcada dentro de las ciencias sociales. Vamos a ver que tiene ambos elementos. Tiene elementos de ciencias exactas porque maneja matemáticas, porque maneja unos modelos econométricos que son o pertenecen a las ciencias exactas, pero también maneja unos elementos eh, no positivistas, no cuantitativos, sino cualitativos cuando aplicamos esos instrumentos matemáticos y económicos en una organización o en una sociedad y nos dan resultados diferentes. Entonces aquí podemos decir que la economía puede estar enmarcada en estas dos corrientes, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Robert Owen y Thomas Malthus también son dos más pensadores de esos economistas clásicos. No me voy a detener mucho aquí en David Ricardo y en su obra maestra Principios de la Economía Política y de Tributación, pero como lo decía anteriormente, un contador que quiera salir bien formado de su universidad tiene que leer este libro obligatoriamente, al igual que el de Adam Smith, La riqueza de las naciones o El origen de la riqueza de las naciones. Entonces son dos obras que nos van a dar las bases específicamente para ustedes los contadores, porque allí surge también, o de allí surgen las bases de la contaduría o de la contabilidad que vamos a ver más tarde. Postulados de estos dos señores. Únicamente el trabajo manual es productivo, ya que crea bienes materiales que poseen un valor de intercambio. Entonces ellos creían mucho en el trabajo manual, ¿no? De ahí que se debieron leer el libro de Jeremy Bentham, donde hablaba del utilitarismo. Claro, si pertenecían a esta escuela, tenían que haber leído a sus maestros y sus teorías. Entonces postulan ellos este elemento. El trabajo manual es el único productivo. ¿Por qué? Porque crea bienes materiales. Entonces aquí nos echa un poquito el agua sucia a Adam Smith y David Ricardo cuando dice, los científicos, los políticos, los gobernantes, los profesores, en definitiva todos los productores de bienes inmateriales, ¿cierto? Solo colaboran indirectamente en la formación de la riqueza nacional, por lo cual la riqueza de una nación será tanto más grande cuanto menor sea el mundo de los ociosos. Casi que nos está diciendo ociosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en su momento, como no producíamos bienes tangibles, ¿no? Entonces se creía que por el hecho del oficio de ser científico, de ser político, de ser gobernante o profesor, pues que al no producir bienes, pues éramos improductivos, ¿cierto? De ahí también surge su otra teoría de la mano invisible, que en latín es que tangere nos possumus, la mano invisible de la economía. Bien. Y es casi eh, también lo que sustentan entonces los positivistas, que lo que no produzca, que lo que no siga la investigación, lo que no siga el método, lo que no produzca instrumentos, lo que no produzca bienes tangibles, pues todo lo demás es improductivo, las artes, la política, la filosofía, etcétera, etcétera.
Pero bueno, nos da un campo dentro de la producción. ¿Y cuál es el campo? Que contribuimos en algo a la riqueza de una nación, ¿cierto? Pero en forma indirecta. Tercer postulado, se alcanza la cumbre de la sabiduría cuando el Estado, dejando libre a cada individuo para que consiga el máximo bienestar personal, asegure automáticamente el máximo bienestar a todos los individuos. Bueno, este es el superpostulado del capitalismo. Si uno se lee el libro, estos son como 40 páginas donde sustenta en qué consiste entonces esa democracia, ese capitalismo, ese libre mercado que lo conocemos hoy como neoliberalismo o libre mercado o neopositivismo, que es todo la teoría entonces del modelo capitalista que está fundamentado en la libertad económica. Es decir, el Estado no puede imponerle a un individuo qué es lo que tiene que hacer y producir, sino que el Estado deja libre al individuo para que cree empresas, para que cree industrias, para que cree productos, bien sea tangibles o intangibles. Entonces aquí surge también el mercado libre. Con la educación mejora, el bienestar del individuo. Entonces él también creía que en la formación intelectual los individuos iban a ser más productivos y iban a contribuir también al desarrollo de esos bienes. Bien, no me detengo mucho en estos dos pensadores porque los vieron o los están viendo, los van a ver a profundidad en sus clases de micro, macro, economía, etcétera, etcétera. De aquí me traslado entonces, ya hicimos un recuento rápido por Francia con Augusto Comte, Inglaterra con los economistas clásicos, en Austria, entonces esa famosa escuela o Círculo de Viena o la escuela austriaca de pensamiento económico que tanto les ha hablado el profesor Fernando. Entonces voy a hablar un poquito cómo surge en Austria, porque a veces no salimos de las potencias como Francia, Inglaterra y Alemania, Italia, pero hay otros países muy pequeñitos, pero que en materia de cultura, en materia de conocimiento, también nos han legado, también nos han heredado una cantidad de teorías interesantes. Digamos que la escuela de Austria sigue el movimiento utilitarista o sigue el movimiento positivismo a partir entonces del fundador de la escuela austriaca de la economía, que es Karl Menger. Karl Menger, 1840-1921, sus alumnos se formaron con el libro Principios de la Economía Política, 1871. En 1883 publicó las investigaciones de las ciencias sociales y en particular de la economía política. En este libro reafirma la primacía de la teoría económica contra las concepciones de la joven escuela histórica alemana de la economía de Gustav Smollet. Es decir, en Alemania había un poquito, estaban llevando la contraria frente al positivismo. Era más histórica el estudio de la economía, más historicismo. Entonces, en este libro, Karl Menger hace una crítica, ¿no? En donde a Gustav Smoller, donde dice, sin teoría económica no hay explicación de hechos económicos ni previsión. Como buen positivista, Karl Menger dice que si no hay teoría, no hay explicación económica, ni mucho menos hechos económicos, ni mucho menos se puede anticipar qué es lo que va a pasar en la economía. Es decir, que tiene que haber un modelo. Y seguramente de ahí surge toda esa ciencia econométrica, que no es otra cosa que la prospectiva de la economía, es decir,
¿qué va a pasar? Esas simulaciones que hace el modelo económico, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la economía colombiana con la crisis o con la pandemia del coronavirus? Igual que va a pasar en el mundo. Y mire que no han pasado muchos días, muchos meses, para ver que los pronósticos que se hicieron cuando apareció la pandemia, cuando se decretó la pandemia, ya están surtiendo efectos. Ustedes los ven entonces con los indicadores económicos, entonces el precio del petróleo como ha caído, las acciones de las empresas como han caído, cómo se empieza ya a sentir una recesión económica, inclusive algunos economistas pronostican que va a ser peor que la del 2008, la del sector inmobiliario que dio origen en Estados Unidos. Inclusive algunos ya pronostican que puede llegar, si no se encuentra una vacuna pronto, puede llegar a superar la crisis económica de 1929, la gran crisis mundial de la economía. Entonces, todo eso se hace con modelos, con teorías económicas. Esa es la crítica a algunos que piensan que la economía se estudia entonces desde la historia, desde la sociología, sí, pero si no hay modelos, si no hay teorías, era lo que decía Carr, no puede haber este tipo de pronósticos. La segunda generación de la escuela austriaca, entonces está dada por, o surgió a través de Eugen von Bauer, 1851-1914, autor de una monumental obra, Capital e Interés, volumen 1 de Historia y Crítica de las Teorías del Interés del Capital, volumen 2, Teoría Política del Capital. En 1989 escribió La conclusión del sistema marxista, trabajo que fue definido como un ataque más intenso contra la economía marxista. Por supuesto que esta escuela de pensamiento es la contradictoria de las escuelas alemanas marxistas y de las rusas o soviéticas en su momento, hoy rusas, ¿no? De los modelos entonces del socialismo que están basados entonces en modelos de larga planeación. Entonces esta es una crítica fundamental entonces a esos modelos marxistas, ¿no? Estos austríacos son positivistas a morir, capitalistas 100%, ¿no? Entonces, este señor Bauer, entonces en esa conclusión al sistema marxista le hace una crítica fuerte, pero fuertísima al modelo capitalista. La tercera generación, entonces, de la escuela austríaca es Ludwig von Mises, el representante más ilustre de la tercera generación, el discípulo más importante de la tercera generación. Escribió Teoría de la moneda y del crédito, Socialismo, también le hace una crítica dura al socialismo, La acción humana, El Estado omnipotente y burocracia, y la mentalidad anticapitalismo. Entonces, en socialismo, la teoría propuesta en el libro explica que el socialismo que ha abolido la propiedad privada de los medios de producción es impracticable y destinada al fracaso. Bueno, la verdad es que Marx vaticinó que el capitalismo iba a caer. Bueno, ya se murió hace rato y no se le cumplieron sus deseos. Pero estos señores de la escuela austriaca sí pudieron comprobar que el socialismo era impracticable y que su vida eh, en el concierto internacional, en el concierto mundial, no iba a durar mucho. Y pues dicho y hecho, si todos miramos más o menos cuando nace el socialismo,
1917 en Rusia, ¿no? Con todo ese movimiento que tumbó a los zares imperialistas de la Rusia, de la madre Rusia, hasta más o menos 1980 y pico, 89, 86, ya se me perdió la fecha exacta, 1986, cuando Gorbachev hace una revolución económica con el Glasnost y la perestroika en Rusia, y entonces ahí cae el muro de Berlín, cae el modelo socialista y deja al descubierto que el modelo socialista, ese modelo de planeación de largo plazo, sin teorías, sin modelos, sin muy costoso, no podía, ¿no?, darle a todos los individuos de la sociedad pues ese bienestar, ¿cierto?, del que hablaba Betty, no porque fueran de la misma corriente, sino los Marx también lo dijo, ¿no? Si precisamente la producción, la plusvalía es para repartir entre la población. Es el mismo modelo que hay en Cuba o el mismo modelo que todavía subsiste por ahí en algunas provincias de la China continental o de Corea del Norte, pero que vemos que en Rusia duró algo así como 70 años y no resistió, pues los austriacos o la escuela de pensamiento austriaca sí vio caer el socialismo, mientras que todavía el socialismo no ha visto caer al capitalismo. Bueno, por ahí surgen las malas lenguas que todo este problema del coronavirus, según algunos expertos, fue creado en laboratorio con el fin de que llegara a Estados Unidos y bueno, pues hasta ahí la teoría va funcionando. Que por ese desorden administrativo de Trump, ¿no? Pues es un complot entre China y Rusia para cambiar el modelo y el orden mundial. Y seguramente sí, han puesto a tambalear a Estados Unidos en su economía. Ya se habla que casi todos los empleos que había generado Trump en, en estos 2 años de administración, casi 3 años de administración, ya se perdieron. Y que la deuda externa de Estados Unidos alcanza los 3 trillones de dólares, pues eso pone al descubierto, o pone casi que en la balanza todas estas teorías en el sentido de que aparentemente eh, lo que se dice tiene algún eco en la economía. Pero hasta que eso no se compruebe, ¿cierto? Hasta que eso no se dé, pues podemos decir que todavía al modelo capitalista le quedan muchos años de vida. Tercera y cuarta generación de la escuela austriaca. Perdón, sigamos hablando. Bueno, ahí les dejo para que lean mejor los postulados de Mises frente, o las críticas de Mises frente al modelo eh, socialista de la economía. El cuarto o la cuarta generación de la escuela austriaca es Friedrich August von Hayek. Bueno, este personaje nace en Viena en 1899. Es el primer Nobel de Economía que sale de la escuela austriaca de economía. Bueno, han salido otros más, pero este es el primero, ¿no? Ahí se lo dejo para que investiguen. Y también entonces Hayek es o viaja o emigra a Estados Unidos y es profesor en la escuela de Chicago y profesor en Harvard. Entonces allí
Seguramente crea también o hereda la Escuela de Chicago todo este movimiento con Friedman, que es otro de los premios Nobel de Economía, también con el neoliberalismo. Ya lo vamos a ver un poquito adelante. Bien, entonces el neopositivismo es la filosofía del círculo de Viena. Pues en Austria, en el país de Austria, ese país pequeñito que limita por el norte con Italia, con Francia, ¿no? Con Suiza, este país pequeñito que produce tanta sabiduría y tanto conocimiento, eh, genera entonces o crea dos escuelas de pensamiento, uno la austriaca y otro Viena. Entonces, en Viena se llama el Círculo de Viena. ¿Y quién lo crea o cómo se crea? Por el neopositivismo, es decir, después del positivismo. Es la filosofía del Círculo de Viena y su fundador es Maurice Schill, 1842-1936. Viena constituía un terreno especialmente idóneo para el desarrollo de las ideas neopositivistas. Es decir, al igual que Suiza, por ser países pequeñitos, muy independientes, muy autónomos, ¿no? Han mantenido cierta independencia de pensamiento, de obra, como dicen, y eh, pues son centros de concentración cultural que no tienen tanto la influencia de los demás países de Europa. Además, la Universidad de Viena mantuvo su independencia del flujo del idealismo de la Iglesia Católica. Ya decíamos con Escolástica que las universidades fueron manejadas, sobre todo las privadas, por la Iglesia Católica en toda Europa. Esta Universidad de Viena también fue manejada por curas, pero allí los curas un poco más flexibles, un poco más autónomos del Vaticano, y entonces no se dejaron influenciar tanto por ese idealismo de la Iglesia Católica. Entonces muchas de las ciencias naturales y sociales se vieron fortalecidas por la investigación, como el caso del nuevo liberalismo. Entonces, en este círculo de Viena, específicamente para la economía y los resultados posteriores de la economía, surge entonces lo que se conoce como nuevo liberalismo o libre comercio, libre intercambio, que es el que estamos viviendo en este capitalismo salvaje. Ya decíamos entonces que estas tendencias llegaron a América, a las universidades de Chicago y Howard, atraídas por ese movimiento de libre comercio. Por supuesto que Estados Unidos también entra dentro de esos países jóvenes, entre comillas, ¿no? Que son una esponja a todo el conocimiento que se desarrolla en Europa. Por supuesto que Estados Unidos también ha liderado movimientos y escuelas de pensamiento muy interesantes, pero más recientes, a partir del siglo XX. Antes, no. Bien, dejamos acá entonces con el tema del origen o las escuelas que dieron origen entonces a nuestras tres ciencias. Muchas gracias.